aquí desde el local de nuestra iglesia, una vez más, para todos aquellos fieles oyentes y aquellos que están siempre esperando el mensaje de la palabra del Señor, de aquí de local de nuestra iglesia, el pastor Mauricio Pineda les saluda a cada uno de ustedes. Dios les bendiga a todos aquellos que están en sintonía de estas redes sociales. Para mí es un privilegio pero muy hermoso, muy bueno, el poder presentarlos delante primeramente de Dios y también delante de todos aquellos que los están mirando en diferentes lugares del mundo. Es un privilegio de parte del Señor. En estos días tan difíciles en los cuales nosotros pues estamos en casa a causa de estas cosas que están sucediendo, quisiéramos compartir una vez más la palabra del Señor y que sea Dios hablando a cada uno de aquellos que estén en sintonía. Dios les va a bendecir en gran manera. Estamos desarrollando un tema muy importante, como es sacando la inmundicia de nuestras vidas, sacando la inmundicia, aquello que los separa de Dios, aquello que los separa de la santidad, aquello que los separa de la humillación. La inmundicia lo lleva al pecado y esto los hace separación entre Dios y los hombres. Así dice la palabra del Señor. Pero antes de todo, quisiera elevar una oración al Señor, que sea el Señor tomando control, dominio de esto que vamos a hacer en este momento y pidiéndole a Dios que sea Él dirigiéndonos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, venimos, Señor, delante de ti, suplicándote, Dios mío, que seas tú, Padre Santo, tomando el control, el dominio de cada uno, Señor mío, Padre Santo, de nuestras palabras, cada una, Señor, Señor mío, de nuestras palabras que van a salir de nuestra boca. Señor, te ruego que perdones nuestras iniquidades, primeramente, que borres nuestras rebeliones, Señor. Padre Santo, lo depositamos en tus manos, Señor. Tu palabra dice, Señor eterno Dios, que el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Por lo tanto, Señor, en esta preciosa y bella tarde, venimos delante de ti, Señor, pidiendo que los perdones, por cuanto, Señor Dios mío, hemos visto, hemos hablado, hemos oído por malos hábitos, malos pensamientos, malas acciones, Señor, y en qué forma no te podremos ofender, Señor, si tú eres santo y nosotros, Señor mío, somos polvo, pero de igual manera vengo reconciliándome contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Ya habiendo orado de esta manera, pasamos a la palabra del Señor. En Segunda de Crónicas, capítulo 29 y versículo 7, tomamos la porción de la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor, aleluya. Tomamos la porción de la palabra de nuestro Dios. Si usted tiene su Biblia a mano, puede leer conmigo esta palabra y si la tiene por ahí, no la guarde, sino que vamos a seguir tomando porciones de la palabra del Señor. Y quisiera que compartiéramos juntos esta palabra en Segunda de Crónicas 29:7, como había dicho antes. Y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Leemos nuevamente la palabra. Aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Bendito sea Dios. Aleluya. Palabra preciosa,
Una palabra que Dios aprueba de una manera grande y poderosamente. La palabra del Señor dice que Israel se había apartado de Dios. Y en otras grabaciones he mencionado esto, que Dios siempre ha reclamado, ha pedido la alabanza de su pueblo. Que Dios siempre ha pedido que su pueblo esté de continuamente en comunión con Él. La forma en que nosotros podemos estar en comunión con el Señor es a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la búsqueda hacia Él, a través de nuestras acciones, de nuestros hechos delante del Señor. Y la palabra del Señor dice que en estos tiempos, la palabra dice que el pueblo de Israel se había extraviado del camino del Señor, tanto que el templo estaba abandonado, el templo estaba desolado, y no estaban continuamente ni en ningún tiempo estaban dispuestos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Tanto que la palabra del Señor dice que la lámpara en el altar estaba apagada. Ya no había función en la casa del Señor. Y nadie se acordaba de poder llegar al santuario y poder adornar. Dijimos, hermanos, que Dios es el que reclama de nosotros la alabanza, y en esta ocasión la alabanza brillaba por su ausencia. No habían quemado incienso, ni tampoco habían sacrificado holocausto en el santuario al Dios de Israel. O sea, este era un costumbre que se hacía en el antiguo tiempo, cuando los seres humanos se consagraban delante del Señor. Gracias, hermano. A través de la palabra del Señor, la gente se consagraba trayendo holocaustos al Señor, y el holocausto era algo que era agradable delante del Señor. En cierta oportunidad encontramos que Abraham, donde quiera que llegaba, la palabra del Señor dice que Abraham, donde quiera que él llegaba, hacía un altar y allí adoraba al Señor. Abraham permanecía en esa comunión con el Padre. Abraham permanecía siempre en esa comunión con Dios. Donde quiera que Abraham llegaba, hacía un altar y allí sacrificaba a Dios. Y Dios se agradaba de ello. Y de esta forma, el pueblo de Israel tenía que hacer lo mismo. Llegaba al templo y tenía que sacrificar, hacer holocaustos al Señor, a quemar incienso delante del altar del Señor. Y Dios estaba complacido de esto. Pero en esta ocasión el pueblo se había apartado de todas estas cosas. Y me impacta como este rey Ezequías, dice la palabra del Señor, que este rey Ezequías, cuando él toma el reino, y él no se fija en otras cosas, sino que él se da cuenta que la casa del Señor está desolada. La casa del Señor prácticamente está destruida. La puerta está caída. En el altar estaba todo desolado. Pero encontramos aquí que él reúne a los sacerdotes levitas para que puedan prepararse y se puedan ungir y se puedan purificar y se puedan santificar para que estén al frente del del templo, y puedan quemar incienso. Porque en esta época ya no era el tabernáculo, ya era el templo, el cual desde los días de Salomón, que él había edificado desde esos días. Lamentablemente, antes de este rey había un rey que se llamaba Acab, y este rey dice que justamente hizo lo malo delante de los ojos del Señor, el rey Acab, y dice que incluso quebró los utensilios que estaban en la casa del Señor, y ese fue haciendo dioses que no son dioses, y quemando incienso en lugares santos. Y este rey Acab dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero gloria a Dios, porque Dios siempre levanta hombres para que puedan
que su obra salga hacia adelante, que su obra salga a la luz. Y en esta ocasión nos damos cuenta nosotros que este rey Ezequías se para al frente y comienza él a levantar el ánimo de aquellos sacerdotes que no estaban ya en el templo, a levantar el ánimo no solamente de los sacerdotes, sino que también levanta el ánimo también de todo su reinado prácticamente, porque envía cartas a todos. Dice que envía carta a Judas, envía carta a Efraín, envía cartas a Manasés, envía cartas a Benjamín, para que todas estas tribus vengan y adoren al Señor Dios Todopoderoso. Y de esta manera, dice la palabra del Señor, que el pueblo se consagra delante del Señor. Y esa es la forma en que nosotros debemos de consagrarlo delante del Señor, tratando la manera de tener agradado a Dios de una forma que seamos aceptos delante de la presencia del Señor. Dios espera que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos esa comunión con Él, tengamos esa comunión que Dios quiere que tengamos, porque es la forma en que podemos tener esa comunión con el Señor, es a través de la oración, a través de la alabanza y a través de, hermanos, de esa comunión interrumpida que tiene que haber con el Señor. Que nadie los quite a nosotros ese gran privilegio de tener a Dios a nuestro lado. Dice, hermanos, la palabra del Señor, que el único que se interpone en nuestra comunión con Dios es el enemigo de nuestras almas. Y usted lo conoce bien, que el Señor lo reprenda en este momento, porque Él es el que se opone a que nosotros no querramos adorar, que nosotros no querramos bendecir, y cuando lo hacemos, pues siempre recibimos críticas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque alguien los va a llamar como fanáticos, alguien los va a decir que somos, ¿verdad?, al extremo, ¿verdad? Ya que en estos días la gente en sí se ha acostumbrado solamente a hacer religión, pero la religión no tiene comunión con el Señor. La religión solo es algo que a nosotros los liga hacia Dios, la religión. Pero la religión en sí no solamente los lleva al ligamento con Dios, sino que también los lleva a una confusión. La religión confunde. Pero cuando la persona a través de la religión llega al Señor, entonces esta persona llega a alcanzar un conocimiento acerca del Señor y un sometimiento acerca del Señor. De manera que cuando tú llegas a Dios a través de la religión, dejas la religión y agarras la santificación, que es diferente. Una cosa, llegas a través de la religión y después se convierte en santificación. Por eso es que el tema a desarrollar, hermanos, es el siguiente: sacando la inmundicia de nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque la religión te lleva a la inmundicia. La religión es la que te lleva a un nivel que te hace vivir delante de Dios a como tú quieres. Pero la santificación viene por medio del Espíritu Santo del Señor. Y en esta ocasión vemos que el rey Ezequías les dice a los sacerdotes que se santifiquen primeramente y que se purifiquen para que queman incienso delante del Señor. Porque para quemar incienso delante de Dios y sacrificar delante del Señor, en primer lugar tenemos que estar santificados delante de nuestro Dios. Y en el capítulo, en el versículo 10, dice la palabra del Señor, aquí hablando de Ezequías: ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Oiga bien cómo dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Oiga, esta palabra quiere decir enojo. Ira quiere decir enojo. Ahora dice el rey Ezequías
que Israel había estado a causa del pecado en los tiempos de acá, había entrado en batallas y bueno, Dios no estaba con ellos. Pero ahora que Jehová está de parte, que Ezequías está de parte de Jehová y Jehová está de parte del pueblo, Ezequías dice que él ha determinado, dice, ahora yo he determinado hacer pacto. O sea, es una determinación personal que nosotros debemos de tomar cada día, no solamente de una vez por toda la vida, no, es cada día que nosotros tenemos que tomar la determinación, obedecerle a Dios, obedecer sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos y dejar de hacer lo malo. La palabra del Señor dice, aprende a hacer el bien. Aprende a hacer el bien, deja de hacer lo malo y haz el bien. ¿Por qué razón? Porque Dios reclama de nosotros que hagamos el bien. Pero ¿cómo vamos a hacer el bien si en nosotros hay maldad? ¿Cómo vamos a hacer el bien si nosotros hay iniquidad? ¿Cómo vamos a hacer el bien si el pecado está reinando en nuestros corazones? No podemos hacer el bien cuando nosotros estamos contaminados. La palabra del Señor dice que lo que abunda en nosotros, de eso es lo que damos y de eso es lo que actuamos. Y conforme nuestras acciones, conforme nuestro corazón, así son nuestras acciones. Entonces, aquí vemos que el rey Ezequías dice que este rey, él ha determinado hacer pacto con Dios, y vemos que este hombre, según la historia de este hombre, sí guarda el pacto que él ha hecho con Dios. Como usted, como yo, que estamos dispuestos a guardar la palabra del Señor para que Dios los libre. La palabra de Dios es clara y dice la palabra del Señor. Allá en el libro de Deuteronomio, Dios le habla a Josué, allá en sus últimos capítulos, dice la palabra de Dios que cuando Dios determinó llevarse a Moisés y poner a Josué como líder al frente de un pueblo, dice que Dios le habló a Josué y le dijo, mira, le dijo, nadie te podrá hacer frente, le dijo, en todo lo que tú emprendas. Le dijo, porque solamente ocúpate de guardar mi palabra, solamente ocúpate de guardar mis mandamientos y mis estatutos. Le dijo, pone por obra este libro de la ley. Y nadie le dijo, nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces, la palabra del Señor habla claramente que si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, que si nosotros guardamos los estatutos de Dios, si nosotros estamos bajo la voluntad del Señor, nadie, dice la palabra del Señor, los podrá hacer frente. En Josué capítulo 1, la palabra del Señor dice que en Josué, Dios advierte a Josué y le dice, nadie, le dice, ninguna de las cosas que hay en este mundo podrá, le dice, hacerte mal. Le dice, porque yo estaré contigo y todas las cosas, le dice, que tú emprendas, le dice, todo te va a salir bien. Pero esto es cuando tú pongas mi palabra por delante. Y luego le dice, mira, yo te mando, le dice, que seas muy valiente. Porque esto de obedecer la palabra del Señor, esto de guardar sus mandamientos, esto de guardar sus estatutos, esto de guardarse íntegro delante de la presencia del Señor, eso no es fácil. Eso es para valiente. Eso es para gente que determinadamente se ha determinado obedecer la palabra del Señor y guardar sus mandamientos. Como dijo el salmista David, una cosa yo he demandado a Jehová, dijo él. Esta cosa he demandado a Jehová, dijo el Señor, dijo David, que yo voy a estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Él dijo, yo lo demando, yo lo he propuesto. Esto es de valiente, esto no es de cobarde. Porque usted sabe que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, los afanes de este mundo, el trabajo y una cosa, la familia y tantas cosas, nos quitan a nosotros esas bendiciones tan grandes. Pero con todo y esto tenemos nosotros que entender qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que Dios pide de mí, qué es lo que Dios pide de usted, qué es lo que Dios pide de nosotros, sino que solamente los consagremos a Él, solamente busquemos al Señor.
Solamente busquemos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y las demás cosas, dice la palabra del Señor, que vendrán por añadidura. De manera que este hombre dice que él dice, ha hecho pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros, dice, el ardor de su ira. El ardor de su ira. Usted dice que Dios es amor y es cierto, indiscutiblemente, pero también es Dios consumidor. Así como Dios es amor, también Dios se enoja. Dice, aparte de nosotros, hay quienes que dicen, para que usted entienda esta expresión, estoy airado, estoy enojado, quiere decir, airado. Y dice, para que vea la parte, el ardor de su ira sobre nosotros. ¿Cuándo Dios está airado con nosotros? ¿Cuándo es que Dios desarrolla ese ardor de su ira sobre la humanidad? Mira, hermano, Dios no tiene problema con los animales, Dios no tiene problema con los peces del mar, Dios no tiene problema con ellos. Dios tiene problemas contigo y conmigo. Bendito sea el Señor. Dios tiene problemas, pero con los animales no. Por esa razón, Dios, cuando ha mandado castigos a esta tierra, no se las ha mandado a los animales, se las ha mandado a nosotros, a los seres humanos, ¿verdad? Como en esta ocasión, que está muriendo gente al sur, al norte, al oriente y al poniente, para donde quiera que usted apunte, hay muertos en estos tiempos, para donde quiera que usted, no hay un país en el mundo donde no estén sufriendo este caos tremendo que estamos viviendo hoy en día. Y por esa razón, ahora están los templos vacíos, como en otras ocasiones lo he dicho y usted lo sabe bien, que ahora no estamos en los templos porque los han prohibido. Estoy grabando aquí solo, de aquí de los locales de nuestra iglesia. Aquí no hay personas, no hay gente, solamente estamos el Espíritu Santo y el Padre, el Hijo y el camarógrafo que tenemos aquí disponible para hacer la obra del Señor. Pero de lo contrario, todo el pueblo está en sus hogares. Quiera Dios que me estén escuchando, que me estén viendo, para que reciban esta palabra que les será de mucha, pero de mucha bendición. Entonces, hagamos pacto con nuestro Dios. Hagamos pacto con Él para que sea Dios quien aparte de nosotros el enojo, para que aparte de nosotros la ira, para que aparte de nosotros, y usted me va a decir, pastor, pero yo conozco pastores que han sido alcanzados por el virus. No se olvide que en estos tiempos que estamos viviendo, que en este mundo cualquier cosa lo va a pasar, ¿verdad? Pero dijo el Señor, no temáis, dijo, porque yo he vencido al mundo. Así es que en el mundo os dejo, dijo el Señor, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y en el mundo tendréis aflicciones. Entonces son parte de nuestras aflicciones estos virus, porque quiera o no, nosotros los ponemos un poco afligidos cuando nos damos cuenta que en Nueva York están cayendo como caen los higos, ¿verdad? Cuando ya viene el invierno, que caen los higos de las matas, que caen, hermanos, cuando es sacudido. Y vemos, hermanos, que en muchos lugares del mundo están sucediendo cosas tremendas, y como seres humanos nosotros sentimos ese temor que cualquier ratito los puede llegar a nosotros. Pero quiera Dios, hermanos, que no le vaya a llegar a usted ni a su familia, ni a su papá, ni a su mamá, porque de primero decían que solo a los ancianos les llegaba, pero estamos viendo última hora que igual manera hasta los niños son alcanzados por esta peste. Pero Dios los libre de su ira, Dios los libre de ese mal, Dios los libre a todos aquellos, gloria al Señor, que están bajo la poderosa mano del Señor. Y los que no están, yo le invito a que se ponga bajo las manos de Dios, porque no hay nadie en este mundo que los pueda librar. Como yo le decía en cierta oportunidad, el problema está que nosotros le pedimos a dioses que no son dioses y Él no los puede librar. Dioses que no oyen, no ven, no escuchan. En esta ocasión yo pues le digo claramente, clame al Señor para que lo ayude y lo libre de todo este mal. Y sea Dios poniendo en usted ese sentir de poder obedecer la palabra del Señor. Haga pacto con Dios, como lo hizo Ezequiel. Perdón. Haga pacto con el Señor, así como lo hace este rey.
que él se ha determinado obedecerle al Señor y guardar los mandamientos del Señor, y que Dios lo libre de todos sus enemigos. Y la palabra del Señor, que este hombre fue de verdaderamente respaldado. Dice la palabra del Señor que cuando el rey de Asiria venía y quería pelear con él no hacía nada. Jehová peleaba por ellos. En cierta oportunidad hubo un rey que hasta lo citó a este hombre para que fueran a la guerra. Y Jehová dice que envió un ángel. Y el ángel mató a muchos, mató más de 100,000 personas el ángel. En una sola noche, este ángel destruyó cantidad. Y Ezequías se quedó tranquilo en su casa, estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque Jehová peleaba por ellos. O sea, así es cuando Dios está a favor de nosotros. Dice, para que aparte el ardor de su ira. Hijos míos, dice el 11, hijos míos, no os engañéis. Oiga, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que seáis, bendito sea, para que estéis delante de él y sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Bendito sea el Señor. Oiga, hijos míos, no os engañéis, dice. Ahora porque Jehová os ha escogido a vosotros para que seáis mis ministros y queméis incienso. No os engañemos, hermanos. Dios los ha escogido a nosotros para este ministerio, el cual Dios quiere que cada uno de nosotros estemos como hermanos a sus órdenes, ¿verdad? Para que administremos. ¿Y cómo vamos a ministrar? ¿Cómo vamos a ministrar? Ahora no se puede. ¿Por qué razón? Porque las iglesias están cerradas. Yo le digo, les invito a los ministros que no dejen de predicar la palabra del Señor. Por es que Dios preparó la ciencia de antemano. En el libro de Daniel dice que Dios le dijo a Daniel, y en aquellos últimos días la ciencia se va a multiplicar. Y ahora está la ciencia. A través de la ciencia, usted me está viendo allá en diferentes partes del mundo. Usted puede estarme viendo, y a través de esto que dijo el Señor. Así es que Dios la pone para que también a través de ella nosotros lleguemos a estas personas también, y usémoslas nosotros ahora, ya que no podemos que no pueden venir a la iglesia a escuchar la palabra, pues escúchela allí en su hogar donde está. Allí invito a los pastores para que sigan predicando la palabra del Señor, uno desde sus iglesias, así como estoy yo, y otros desde sus casas. Y donde quiera que usted esté, ande en esa integridad delante de nuestro Dios. Él dice, porque Dios nos ha escogido a nosotros para que quememos incienso de parte de nuestro Dios. Y dice, hijos míos, no os engañéis. El hecho de que estemos en esta cuarentena, no se engañe, que esta no es vacación que usted tiene. En el Señor no hay vacaciones. En el Señor tiene que estar esa comunión todo el tiempo, y para que el pecado no reine sobre este cuerpo inmortal, este cuerpo mortal, entonces, hermanos, tenemos que estar en comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo del Señor. Así es que, hermano mío, usted que me está escuchando, usted que me está mirando, le invito a que guarde siempre esos momentos preciosos de parte del Señor, porque Dios nos ha escogido a nosotros para este ministerio, para esta obra, y debemos de sacarla adelante. Anunciémosle al pueblo, anunciémosle a la gente, anunciémosle a los cuatro vientos, anunciémosles al oriente, al sur y al poniente que Cristo pronto viene. Y estas ocasiones que como que la iglesia ha recibido una pausa, como que la iglesia se ha quedado en pausa en estos días, como que la iglesia se ha tomado vacaciones, porque para algunos sienten que estas son vacaciones que Dios les ha dado. Dios no da vacaciones. Ahí donde está en su hogar, ahí usted adore al Señor. Me acuerdo de Sadrach, Mesach y Abednego, que estos hombres fueron llevados de Judá
a Babilonia. Y cuando estaban allá en Babilonia, es cierto, allá no estaban en el templo, pero ellos se habían consagrado a Dios. Ellos estaban dispuestos a doblar rodillas donde quiera que ellos fueran. Ellos estaban dispuestos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos se habían determinado en su corazón adorar a Dios, no importando a dónde fueran, donde estuvieran. Ya no estaban en Jerusalén para ir al templo y quemar incenso allá en el templo, pero allá donde estaban en Babilonia, ellos determinaron en su corazón, como tú lo has determinado allá en tu casa, que a las 8 de la noche tú estás orando, a las 9 de la noche tú estás orando, que tú estás dispuesto a darle la gloria al Señor, que tú ahí donde estás, tú haces tu culto racional a nuestro Dios, que ahí donde tú estás te levantas en alabanza para nuestro Dios. Ahí donde tú estás, allí agarras la palabra y allí lees la Biblia y te alimentas con la palabra del Señor, porque tú te has determinado, has hecho pacto con nuestro Dios, porque reconoces que Dios te ha escogido para ministrar, para quemar incienso de parte de nuestro Dios. Quemar la alabanza es para nuestro Dios. La alabanza es parte del incienso que estamos dándole a nuestro Dios. Por lo tanto, dice, hijos míos, dice, no os engañéis, porque Jehová os ha escogido a ustedes. Jehová nos ha escogido. No te escogió el hombre, no te escogió nadie de este mundo. Jehová te llamó, el Señor te llamó, Jesucristo te llamó, el Espíritu Santo te envió a que buscares ahora que esta cuarentena que tienes en tu casa, que no te quite el gozo, que no te quite esa armonía que tienes que tener con el Señor. Quisiera que leyésemos el 16, siempre aquí estamos tomando la palabra del Señor, en Crónicas capítulo 29, verso 16. Mire cómo dice la palabra del Señor. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiar, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Oye, ¿qué hicieron ellos? Dice que limpiaron todo. Limpiaron, y entrándose los sacerdotes dentro de la casa de Jehová, para, dice, limpiarla, la casa oiga bien, para limpiarla, sacaron toda la inmundicia. Eso es lo que nosotros necesitamos. Sacar toda la inmundicia que hay en nosotros. Sacar todo lo que hay en nuestros corazones y consagrarlos a Jehová y buscar a Dios de todo nuestro corazón. Buscar a Dios con integridad. Buscar a Dios con rectitud. Buscar a Dios como Él quiere que se busque. Buscar a Dios como Dios quiere que nosotros le busquemos, de una forma aceptable delante de Él. La palabra del Señor dice que Dios se agrada de ello, y de esta forma nosotros podemos limpiar nuestra casa, limpiarla. Dice que los sacerdotes entraron a la casa de Jehová para sacar de ahí toda la inmundicia que había. Todos lo sacaron de ahí y que quedaron listos para celebrar alabanza a nuestro Dios. A veces nosotros no podemos alabar a Dios, ¿sabe por qué? Porque hay mucha inmundicia. A veces en tu casa hay mucha inmundicia. A veces en tu hogar hay mucha inmundicia. A veces dentro de tu casa no se está agradando a Dios. A veces dentro de tu casa no se está haciendo la voluntad del Señor. A veces lo que hay en tu casa son costumbres no cristianas, no costumbres agradables a nuestro Dios. Y por eso
es necesario que comiences a limpiar todo aquello que no va conforme la voluntad del Señor. Pero ¿qué cosa será, pastor? ¿Qué será eso? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú tienes 5 sentidos. Tú tienes conocimiento. Tú sabes que es pecado y tú sabes que es santidad. Por lo tanto, comienza a meditar y comienza a sacarlo de tu vida, lo que estorba en la santidad. ¿Por qué razón? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie puede ver al Señor. Y esas son las cosas que a nosotros los impiden para guardar, para vivir una vida agradable delante de nuestro Dios. Me impacta este rey de verdad, que desde que él determinó servirle a Dios, desde que él hace pacto con Dios, él dice que guarda la integridad delante de Dios. Y cuando él dice que en cierta oportunidad tuvo necesidad de Dios, realmente dice la Biblia que Ezequías enfermó de muerte. Dice que el profeta Isaías, hijo de Amós, llegó a la casa de él y le dijo, mira, le dijo, te vas a morir. Prepara todo, le dijo, porque te vas a morir. No vas a vivir, ya se te acabaron los días. Él dice que no se quería morir. Y él le hizo un reclamo a Dios y le dijo, Señor Jehová, acuérdate que yo he andado en integridad contigo. He hecho lo recto delante de tus ojos. Le dijo, dice que él lloró, mostró su rostro hacia la pared y lloró al Señor. Y el Señor inmediatamente le escuchó y regresó el profeta Isaías y luego le dice, el profeta, dice Jehová, le dice que no te vas a morir, que te va a prolongar la vida y que habrá paz en todos estos últimos días que te quedan. Y fue una bendición grande. Y sabes una cosa, que lo que Dios hace impacta, porque la palabra del Señor dice que él todavía tiene duda y le pregunta al profeta y le dice, ¿y qué señal habrá de que yo mañana, que yo voy a amanecer vivo mañana porque yo estoy grave? Y le dice el profeta, mira, le dice, la señal es, le dice, que voy a hacer retroceder la sombra hacia atrás, le dice. O sea, en otras palabras, el sol se va a mover para atrás, otro tantito para atrás, le dice, unos 10 grados se va a mover el sol, le dice, para atrás. Oiga, que el sol se detenga como Josué lo detuvo allá en Gamaón, que la palabra del Señor dice que Josué paró el sol y le dijo, detente, oh sol, y detente, oh luna. Y dice que se detuvieron, pero no dice que retrocedieron. Y aquí dice que Jehová Dios incluso no solo paró el sol, sino que también lo retrocedió. La sombra del sol retrocedió para atrás, de manera que es una señal que Dios le estaba dando a este hombre por su fidelidad. La fidelidad, hermanos, cuenta tanto. ¿Por qué razón? Dios sigue siendo fiel a su palabra, Dios sigue siendo fiel a sus promesas, Dios sigue siendo fiel a todo lo que Él ha dicho. El Dios que nosotros, hermanos, tenemos es un Dios verdadero. No es un Dios de barro, no es un Dios de yeso, no es un Dios de metal, no es un Dios de madera, no es un Dios de hojarasca, no, es un Dios todopoderoso. Es un Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es un Dios soberano sobre todos los dioses. Los pueblos tienen sus dioses, pero esos son ídolos, esos no son nada. En eso dice la palabra del Señor, que esos no son nada. Pero el Dios que hizo los cielos y la tierra, ese sí es Dios todopoderoso. Por eso yo te invito, a ti que me estás mirando, a ti que me estás escuchando, que eches mano de ese Dios todopoderoso, del Dios omnipotente, omnisciente, el cual está donde quiera que nosotros vayamos. Bendito sea el Señor. Mira, si es que la palabra del Señor dice que estos hombres, dice que ellos en primer lugar dice que limpiaron la casa para poder, dice, entrar y después comenzar a ministrar y quemar incienso delante de Jehová.
y hacer lo que Jehová en sí les había mandado, y que era hacer su voluntad. Dice el versículo 19. Así la palabra del Señor. Asimismo hemos, dice, preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acab. Oye lo que había hecho. Asimismo hemos, dice, preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acab cuando reinaba. Y he aquí, están delante del altar de Jehová. Bendito sea el Señor. Oye, ¿sabes quién era este rey Acab, verdad? Acab era un hombre impío, era un hombre que al lugar de hacer la voluntad del Señor, dice que los utensilios de la casa del Señor, dice que los había desechado. ¿Sabe qué es al desechar? Los había tirado a la basura, los había apartado por allá en un rincón. Estaban los utensilios de la casa del Señor. ¿Y cuáles eran los utensilios? Estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el altar de bronce, estaba el candelabro, allí estaba, hermanos, estaba el altar del incienso, allí estaba la fuente donde se lavaban los sacerdotes, y todo eso el rey Acab lo había tirado. Tú que me estás escuchando y que un día caminaste con el Señor, tú que has escondido todo eso que Dios te había dado para gloria de su nombre, tú que habías estirado, que tienes todo guardado, incluso ya la Biblia ya no la lees, la tienes por allá tirada. Yo te digo que es tiempo de que comiences a desempolvar en primer lugar la Biblia y la saques donde la tienes encajonada. También que comiences tú a otra vez a hacer esos devocionales de oración que antes hacía, que también comiences a levantar un momento de oración que antes hacías y ahora ya no lo haces, que tú comiences a levantarte otra vez. Tú que antes cantabas alabanzas al Señor y ahora le cantas al diablo y le cantas al demonio y le cantas al mundo secular, hoy te deleitas en esas canciones paganas. Ahora es cuando debes comenzar otra vez y levantarte y hacer como hicieron estos sacerdotes en el versículo 19, que ellos mismos le dicen al rey: asimismo hemos preparado, dice, y santificado todos los utensilios ya están preparados, ya los hemos santificado también, para que estos puedan estar delante del Señor y que vuelvan a sus funciones. Vuelve otra vez a funcionar como hijo de Dios. Vuelve a funcionar como cristiano. Vuelve a funcionar como un verdadero creyente en la fe. Vuelve a funcionar como antes funcionabas, que antes testificabas, antes hablabas del Señor, antes confiabas, hablabas del Dios que hizo los cielos y la tierra, pero que ahora ya no lo haces. Es tiempo de que comiences a desempolvar todo lo que hay en ti y comiences tú otra vez. Dice que ellos comenzaron a sacar lo que el rey Acab había tirado, lo había desechado, como a él ya no le servían. ¿Sabe por qué no le servían? Porque él no adoraba a Dios. Él se apartó de los caminos del Señor. Él se apartó de los mandamientos. Él se apartó de los estatutos y decretos de nuestro Padre Celestial. Pero, ¿cuál fue el fin del rey Acab? ¿Qué fue lo que el rey Acab hizo para poder heredar la vida eterna? No hizo nada bueno. Por lo tanto, no fue digno ni que cuando él murió, no fue digno ni que lo sepultaran juntamente con los reyes que reinaron en Israel, en Jerusalén. Sino dice que lo enterraron en un lugar aparte.
porque él no fue digno delante, no tuvo esa honra. ¿Por qué razón? Porque se apartó delante de Dios hasta el momento, hasta el día de su muerte. Él y su esposa tuvieron serias consecuencias. Dice la Biblia que a su esposa se la comieron los perros. Y esa es una gran lástima, ¿verdad? Que a un ser querido se lo lleguen a comer hasta los perros, porque era gente mala que no hacía la voluntad de nuestro Dios, sino que se dedicaron solamente a hacer lo malo, y Dios no se agrada de eso. Por lo tanto, aquí dice que ellos, todos los utensilios los habían santificado allí para poder estar delante de la presencia del Señor. El rey Acab los había desechado, pero ahora es tiempo que cuando tú te has levantado hoy en fe, comiences tú a limpiar los utensilios de la casa. Dice el 20, y levantóse de mañana el rey Ezequías, reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Bendito sea el Señor. Y dice, y presentaron siete novillos, carneros, siete corderos, machos cabríos, para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que lo sacrificasen sobre el altar de Jehová. Oiga bien lo que hizo este hombre. Toma su reinado. En primer lugar, va y busca a los sacerdotes, los reúne en la plaza del norte. Después que los reúne en la plaza del norte, les pide que se santifiquen ellos. Después que los santifica, los manda a que restauren el templo. Después que van y restauran el templo, va y les pide que arreglen todos los utensilios que hay dentro de la casa de Jehová. Después que arreglan toda la casa de Jehová, entonces ahora es tiempo, les dice, que vamos a sacrificar holocausto a nuestro Dios. Y le dice, y en primer lugar le dice, vamos a pedir por el reino que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios los ha puesto para gobernar. Él dice, vamos a pedir para que Dios los ayude a gobernar en este reino del cual Dios ha establecido para su gloria y para su alabanza. Porque es que bueno cuando nosotros entendemos que en nuestra vida, que Dios nos ha puesto en algún lugar y los ha puesto para su gloria y para su alabanza. Y debemos de entender nosotros que de Dios depende la victoria que nosotros tengamos en esta tierra en la cual vivimos. Gloria al Señor. Esta tierra es de Dios, y los moradores que habitan en esta tierra también son de Dios, y de Dios depende la victoria que nosotros obtengamos en este mundo en el cual vivimos. La victoria la vamos a obtener cuando nosotros estamos conectados con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y cuando saquemos la inmundicia que hay en nuestros corazones, cuando saquemos toda la iniquidad que hay en nuestros corazones, entonces vamos a aprender a depender de nuestro Dios y a razonar como razonaba este rey, que él decía que ahora, dijo el rey, vamos a sacrificar estos novillos, ahora vamos a sacrificar estos carneros, vamos a sacrificar estas ovejas, vamos a sacrificar y vamos a hacer holocausto a nuestro Dios, y vamos a pedir por este reinado, vamos a pedir por Judá, vamos a pedir para que Dios los bendiga en gran manera. Oye, ¿qué es lo que este hombre hizo? Hizo pacto con Dios, santificó los sacerdotes, se purificaron ellos, estaba de acuerdo con Dios. Y ahora la palabra del Señor dice que Él
Él primeramente se pone en las manos, su reinado se lo pone en las manos del Señor. Reyes se vinieron contra el rey Ezequías para pelear las batallas. Él lo que hacía era ir al templo y oraba a Dios junto con el profeta Isaías. Oraban a Dios y Dios peleaba las batallas por él. Esas eran las batallas que se acostumbraban en aquella época. Cuando la peste, dice la palabra del Señor, la peste destructora que quiso matarlo a él porque él enfermó de muerte, dice la palabra de Dios. El profeta le dijo, Ezequías le dijo, se acabaron tus días, te vas a morir. Él dice que clamó a Dios y Dios lo libró también. Yo te ofrezco a ese Dios de Ezequías, es el Dios mío también. Te ofrezco a ese Dios que te eches manos de ese Dios, porque ese Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Su palabra sigue teniendo valor. Es posible que te llegue el coronavirus a tu casa. Es posible que enfermes de muerte. Pero si estás en las manos del Señor y pides como el rey Ezequías, el Señor te va a sanar. El Señor te va a limpiar de todo pecado, de toda maldad. El Señor te va a santificar. El Señor te va a purificar. El Señor te va a llenar de su bendición. Él no te dejará, no te desamparará. Su palabra así lo dice y así es. Bendito sea el Señor. Es una palabra que Dios manda y esa palabra tiene firmeza hasta el día de hoy. Los tiempos cambian. Los tiempos son diferentes cada día. Ayer hizo frío, hoy hace calor, mañana hay lluvia, pasó mañana hay un cielo soleado. Pero esos son los tiempos que cambian. Pero el Dios del universo, Él nunca cambia. Él siempre es fiel a sus promesas. Él sigue siendo Dios. Él no ha cambiado hasta el día de hoy. Él sigue estable en todo lo que Él dice. Así es, bendito sea el Señor. Y dice el 24, la palabra del Señor para terminar, dice, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó al rey hacer el holocausto y la expiación. Oye, ¿cómo hicieron? ¿Para qué era esto? Para reconciliarse con nuestro Dios, para reconciliarse. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliarse con nuestro Dios. ¿A quién mataron? Usted puede decir, mataron al rey Ezequías. No, mataron a las ovejas, mataron a los cabritos, mataron a los machos cabríos, mataron las ofrendas que ellos llevaban para el holocausto. ¿Quién hicieron esto? Fueron los sacerdotes que los mataron para hacer la ofrenda de sangre para reconcilio. Porque nosotros debemos de reconciliarlo con Dios como Dios quiere. Usted dice, yo no necesito de Dios, yo soy un hombre, soy una mujer que no me meto con nadie. De manera que usted no necesita de Dios. Pero le digo con toda seguridad, si usted no se reconcilia con el Señor, no hay remisión
de pecados, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Usted es una persona muy buena. Y no quizás de en su pueblo usted es la más buena, el de su lugar usted es la más buena. Pero esto no quiere decir que usted es una persona que ya tiene el reino de los cielos ganado. Por obras no se gana el cielo, sino por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos de reconciliarlos con nuestro Dios y aceptar, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones y sacar toda la inmundicia. Quiero terminar con esto. Nadie puede sacar la inmundicia de sí mismo si no es por la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. El profeta Isaías dice, aunque te laves con jabón y amontones mucha lejía delante de ti, aún la mancha del pecado permanece en ti. Ahí está. Aunque seas bueno, no hay nada bueno en este mundo. Dice la palabra del Señor que lo más justo del hombre viene a ser como trapo de inmundicia delante de Dios. Por lo tanto, yo te invito ahora que eches mano de la vida eterna. Señor, yo quiero orar por esta gente que ha escuchado y que va a escuchar esta palabra. Soy el pastor Mauricio Pineda. Mi teléfono es el 240-422-1660. 240-422-1660. ¿Quieres aceptar al Señor? Hazlo hoy. Házmelo saber. Llámame a través del teléfono que te he dado y seguiré orando por ti. Es un privilegio para mí, pero en este momento yo te invito para que te entregues al Señor. Allí donde estás, voy a orar por ti. Padre que estás en los cielos, perdona a toda esta gente que se ha reconciliado contigo. Saca la inmundicia de ellos y santifícalos para el día de tu venida. En el nombre de Jesús de Nazareno, Dios mío, te pido, Señor, que limpie su pecado. Quita su pecado, Señor, de ellos y déjalos limpios, Señor mío, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, yo te los pongo en tus manos. Están bajo tu cuidado. Ahora voy a orar por los enfermos, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te presento, Señor, los enfermos que están, Señor mío, Padre Santo, allí en sus hogares. Algunos están, Señor, pasando la cuarentena allí en sus hogares, Dios del cielo. Están enfermos, pero te ruego que ahí llegues tú. Y pone tu mano sanadora, Señor, y milagrosa en ese hombre, en esa mujer, Señor, en ese joven que está enfermo, Señor. No necesariamente del coronavirus, Señor. Cualquier enfermedad puede tener, pero en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios mío, declaro sanidad divina, Señor, en ese hombre, en esa mujer, y que reciban la sanidad que viene de lo alto, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazareno, yo declaro sanidad divina, Señor. Llego a los hospitales, Dios mío, allá donde está esa persona, Señor eterno, en coma, allá donde está ese hombre, esa mujer, Señor mío, que está conectado, Señor, a una máquina, está conectado, Señor mío, que está dependiendo, Señor, del oxígeno que le están dando, Señor. Te ruego, Señor, que envíes, Padre, allí tu ángel dentro, Señor mío, Padre Santo, allí donde está ese hombre, esa mujer, y sánalo por tu misericordia, Dios eterno. Ten misericordia de él, Señor mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por escucharme, Señor. Pues esta plegaria que hago a favor, Señor mío, de aquellos que están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazareno, sana de toda enfermedad, Señor mío, úlceras, Padre Santo, son reprendidas en el nombre de Jesús. Todo coronavirus reprendido en el nombre de Jesús de Nazareno, Señor. Todo mal espíritu, Señor, de enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor, lo echamos fuera. Señor, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde.
el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. El pastor Mauricio Pineda les saluda y les ha predicado en esta hora. Amén.